Este es el jardín del Edén. Coordenadas 3860 latitud norte y 3976 longitud este. Si esto es verdad, la cuna de la civilización humana tiene una dirección real: 2 colinas, 4 ríos, agua al pie de las colinas. Todo esto está descrito en un texto antiguo. ¿Cómo lo encontramos? El mapa siempre estuvo a la vista. Desde la antigüedad, la gente ha intentado descifrar uno de los misterios más antiguos: dónde se encontraba la cuna de la civilización humana. Incluso los autores de la antigüedad intentaron ubicar el Edén en el mapa. El historiador Flavio Josefo lo veía como el punto del que partían 4 grandes ríos: el Nilo, el Ganges, el Tigris y el Éufrates. Pensadores cristianos primitivos, como el obispo Eusebio de Cesarea, situaban el paraíso en Mesopotamia, la tierra al este de Asiria, entre el Tigris y el Éufrates. Más tarde, los investigadores subieron más alto, hacia las montañas. Buscaron el Edén en la región de la meseta armenia, cerca del lago Van y en la cabecera del Éufrates. Entre ellos están Friedrich Münter, James Bryant y Andrew Collins. Los asiriólogos Friedrich Delitzsch y Archibald Seitz buscaron el cruce de los 4 ríos cerca de Babilonia. En la segunda mitad del siglo XX, Juris Sarins planteó otra opción: un oasis sumergido en el Golfo Pérsico donde, según su teoría, confluían antiguos ríos de Arabia y Juzestán. Y el egiptólogo David Rohl situó el Edén en la meseta iraní, en la zona del lago Urmia. Cada uno estaba seguro de estar cerca de la solución, pero el mapa seguía sin coincidir. ¿Por qué hay tantas conjeturas y ninguna solución? Porque un antiguo fragmento de texto se interpretaba de diferentes maneras, y eso cambiaba toda la geografía. Empecemos con el principal enigma: ¿cómo puede existir un lugar del que salen 4 ríos caudalosos a la vez? La naturaleza no funciona así, por eso muchos decidieron que el Edén es una imagen poética. Pero veamos con más atención de qué habla realmente el texto antiguo. En el libro del Génesis se dice: del Edén salía un río para regar el paraíso y luego se dividía en 4 ríos. Si lo traducimos literalmente, se convertía en 4 cabezas. Y eso es importante. No se trata de 4 arroyos que fluyen desde un solo punto, sino de 4 grandes ríos reunidos en una sola región, en un único nudo de agua. Existen interpretaciones simbólicas, pero en nuestra investigación no seguimos los símbolos, sino el mapa. Otro punto clave: en el texto se dice que el jardín fue plantado en Edén. Entonces la tierra de Edén es la región misma y el jardín es su corazón, su centro. Resulta que la división de los ríos ocurría en la tierra de Edén, pero no necesariamente dentro del propio jardín. Si esto es así, entonces no estamos ante un mito, sino ante un esquema geográfico y se puede leer. Y aquí el momento decisivo es entender qué representa el río Hiddekel. Si bien los científicos suelen discrepar entre sí, aquí hay una rara unanimidad. Hiddekel es el Tigris. Así lo creían los antiguos historiadores Josefo Flavio, Eusebio de Cesarea y otros. La misma opinión comparten los orientalistas modernos Samuel Kramer y Edward Lipinski. Esto lo confirman los principales proyectos académicos Orak y la Enciclopaedia Iránica. Para los sumerios era Idigna, para los acadios Idiklat, para los griegos Tigris. En el libro del Génesis es Hiddekel, diferentes pueblos, diferentes épocas, un mismo río. Por eso es lógico buscar el inicio de esta historia donde nace el Tigris y donde pasan cerca los otros 3 ríos del Edén. En las montañas, los cauces de los ríos se conservan durante siglos. Por lo tanto, hay que buscar precisamente aquí, donde el curso del río es estable y el propio mapa guarda la memoria de milenios. Esta es Anatolia Oriental, una tierra que parece respirar. En la línea de la antigua falla de Anatolia Oriental se encuentra el lago Khazar. Se alimenta de poderosas fuentes subterráneas y es precisamente aquí donde nace el Tigris, el río que conocieron todas las civilizaciones de Mesopotamia. La región es sísmicamente activa. Los terremotos y deslizamientos de tierra son comunes aquí. Se conocen casos en los que el umbral natural de desagüe del lago Khazar ha cambiado, por lo que los primeros kilómetros del recorrido del agua podían desplazarse con el tiempo. Y por eso el texto antiguo no habla de un esquema rígido de corrientes, sino de un nudo, un sistema vivo que podía respirar junto con la tierra. Mira el flanco noreste del Khazar. Aquí, como una puerta al corazón de las montañas, se abre la salida del agua.
El nacimiento del Tigris rodea la cordillera y se dirige hacia la derecha, al sur. Precisamente en este lugar se percibe otro rastro de agua que el texto antiguo llama el río para el riego del paraíso. Si recorres con la mirada el valle desde el flanco oriental del Khazar hacia las zonas de Gesin, Tepesik, Karteldare, se ve un claro corredor bajo, un lecho suave, terrazas paralelas y perfiles en forma de V en las laderas. Esto se parece a un cauce antiguo que ha estado funcionando durante siglos. Hoy por su fondo fluye un agua tranquila y constante, a veces un arroyo, a veces un río estrecho. Pero basta con imaginar el nivel del Khazar un poco más alto y la imagen cobra vida. Para un lago de montaña en una falla, esto es natural. Entonces desde aquí fluía una corriente caudalosa que descendía por el valle por gravedad y lo regaba, exactamente como dice el texto de la Biblia, entre la superficie del Khazar y el escalón inferior del valle, donde se une al embalse de Keban. Hay 400 metros de desnivel, suficiente para que el agua fluya de forma constante. A lo largo de las orillas hay antiguas acumulaciones de piedras, rápidos naturales y suelo húmedo. Incluso ahora, la cámara del dron capta el brillo del agua en las curvas, una huella del antiguo movimiento que durante siglos ha pulido la ladera. Luego, este arroyo de jardín sale a un amplio valle verde, donde en su centro cruza el río Murat. Así, en el esquema se integra el segundo río del Génesis, el Gijón. El Murat fluye desde el este, desde donde, según las escrituras, fueron expulsados los primeros humanos del jardín. En la antigüedad, este lado oriental de la región se llamaba la tierra de Cus. Los científicos discuten sobre el significado de este nombre. Algunos asocian este nombre con África, otros con tierras orientales, pero la línea oriental parece la más precisa. Coincide con la dirección hacia el este desde el jardín y con el propio curso del Murat. Aquí, junto al agua y las suaves laderas, comenzó un nuevo capítulo en la historia humana, la vida después del Edén. Más abajo, bajo las colinas, cerca del pueblo de Dyur-Yumlu, el agua se reúne. Aquí confluyen el Murat y el Karasú, y donde se unen nace el Éufrates, que lleva sus aguas hacia el sur, convirtiéndose en el gran río de la humanidad. No hablamos de la dirección del flujo, sino del nudo geográfico donde se encuentran y cruzan los 4 ríos del antiguo texto, el Tigris, el Murat, el Karasú y el Éufrates. Si reconstruimos el panorama completo, todo encaja en su lugar. El río que salía del Edén para regar el jardín comienza en el lago Khazar, donde nace el Tigris. Luego desciende por el valle regando el jardín en la tierra de Edén. En el centro de este valle se le une el Murat, el antiguo Gihón. Más abajo, en la zona de Durumliu, el cauce se divide en el Karasú, el río Pisón, y en el Éufrates, que lleva sus aguas hacia el sur. Así, la geografía del antiguo texto toma forma. Algunos ríos comenzaban aquí, otros terminaban, y todos juntos formaban el corazón acuático del Edén. Sobre el Pisón se dice: rodea toda la tierra de Havila, donde hay oro y piedra de ónice. Estas palabras coinciden literalmente con el mapa. El valle del Karasú se extiende a través de Erzurum, Erzincan, Bingöl y llega hasta El Azú. Aquí se encuentran las mayores zonas auríferas, incluido el famoso Schopler en Erzincan, y en El Azú llevan décadas extrayendo ónix. 2 detalles, el oro y la piedra, y ambos coinciden precisamente aquí. El nombre Havila aparece en las escrituras en diferentes épocas, pero no nos basamos en el nombre, sino en la característica natural, el oro y el ónix, y esto señala al valle del Karasú. Y aquí hay otra coincidencia asombrosa. En el libro del Génesis, los ríos se mencionan exactamente en el orden en que se encuentran sus fuentes, según la altitud sobre el nivel del mar, de arriba hacia abajo. Fison es el río Karasú, a unos 3.290 metros. Geón, que corresponde al actual Murat, está a unos 2.720 metros. Hidekel es el Tigris, que proviene de la zona del lago Khazar, aproximadamente a 1.260 metros. Y finalmente el Éufrates, que se forma en un nudo actualmente oculto bajo las aguas del embalse de Keban, a unos 848 metros. Este orden sería imposible si pensáramos que se trata de ramificaciones de un solo río. Se trata de un sistema de aguas de montaña conectadas en una misma región, y aquí surge la pregunta principal: ¿cómo pudo Moisés, que vivió en Egipto y nunca estuvo en estas montañas, conocer todos estos detalles, la dirección de los ríos, los desniveles e incluso mencionar el oro y el ónice precisamente en los lugares donde se encuentran? Y más aún, después de él, durante más de 3.500 años,
Científicos, viajeros y teólogos leyeron este texto, buscaron estos lugares, pero no pudieron encontrarlos. El mapa del Edén se convirtió en un enigma. La respuesta se sugiere por sí sola. No estamos ante un simple registro antiguo, sino ante un testimonio inspirado por Dios, sorprendentemente preciso en los detalles. Incluso antes de que la arqueología llegara a estas tierras, el mapa del Edén ya había sido escrito por la mano de Moisés. Y hoy, cuando la ciencia ha llegado a estas montañas y ríos, las alturas, las direcciones e incluso los minerales, se han unido en un solo sistema y han confirmado lo dicho al principio. Pero ver la lógica es una cosa, y sentir el lugar es algo completamente diferente. Si se observa el Valle del Edén desde lo alto, la imagen impresiona por su armonía. En el mismo centro del valle se eleva una suave y claramente delineada elevación, una colina natural desde la cual se abre una vista panorámica. Las líneas principales de las laderas, las curvas del terreno y las finas cintas de agua que descienden por los verdes barrancos crean una sensación de asombrosa plenitud. Este es el lugar perfecto para la morada de los primeros seres humanos. Una cima natural desde la que se podía ver todo el jardín y custodiarlo, como un señor al que se le ha encomendado dominar la tierra y a todos los seres. No muy lejos de allí, un poco más abajo, se eleva otra colina, como un pedestal natural, dividida en dos partes y rodeada de agua por tres lados. Si seguimos la analogía bíblica, es precisamente aquí donde podrían haber estado los dos árboles. A la izquierda, el árbol del conocimiento del bien y del mal. A la derecha, el árbol de la vida. Son visibles desde cualquier punto como un recordatorio eterno de la libertad de elección que Dios le dio al hombre. Toda esta escena parece hecha por el hombre, demasiado armoniosa para ser una simple casualidad. Las suaves colinas redondeadas, el fondo llano del valle por el que el agua fluye tranquilamente. En las laderas crece una corta capa de hierba y solo en algunos lugares entre el verdor aparecen espinas, como un silencioso recordatorio de la tierra tras la caída. Cuando miras este valle desde lo alto, sientes una extraña atracción, como si la propia naturaleza guardara la memoria del primer hogar del hombre. Y tal vez en el silencio de estas montañas aún resuene el eco del inicio del mundo. Pero la huella del Edén no se limita solo al valle. A tan solo unos 140 kilómetros al suroeste de Qasar, entre el Tigris y el Éufrates, los arqueólogos encontraron lo que hoy se considera el complejo de templos más antiguo de la Tierra, Göbekli Tepe. Fue descubierto en los años 1990 por una expedición alemana del profesor Klaus Schmidt. Las excavaciones revelaron que no es un asentamiento ni una fortaleza, sino un centro de templos del 10º milenio antes de Cristo. Aquí hay monolitos de piedra en forma de T de hasta 7 metros, decorados con relieves de animales, aves y símbolos. Fueron dispuestos en círculos como santuarios bajo el cielo abierto. Aquí la piedra se convirtió en el lenguaje de los primeros ritos de la humanidad. Científicos como Ian Hodder y Mehmet Özdoğan señalan que estos centros surgían donde se cruzaban ríos y valles, donde el hombre sentía la conexión entre el cielo y la tierra. Esto es precisamente lo que hace que el hallazgo sea tan significativo. La misma tierra entre ríos, las mismas montañas de las que habla el Génesis. Göbekli Tepe no reemplaza al Edén, sino que responde a su eco, completando el relato antiguo con la voz de la piedra. Es un acorde arqueológico de la misma sinfonía en la misma tierra entre ríos, donde la escritura y el paisaje suenan al unísono. La arqueología y el texto antiguo, dos líneas que por milenios fueron separadas, ahora finalmente convergen. La descripción bíblica del jardín deja de ser un mito. Es el recuerdo de una tierra real donde apareció la primera pareja humana. Fue la voluntad de Dios Altísimo revelarnos este misterio, para que todos puedan ver la verdad de su palabra. Bienvenidos a la cuna de la civilización humana.